Relaciones proteínas y ácidos nucleicos. Del ADN a las proteínas. Las herencias biológicas son posibles gracias a la interacción entre las enzimas y los ácidos nucleicos. Repartición del ADN. ¿En qué consiste? Permite que el ADN se duplique. De esta manera, de una sola molécula de ADN se obtienen dos o más réplicas. Las hebras se separan. La síntesis de hebras del ADN solo es posible si se utilizan las hebras originales. La separación se produce por las enzimas helicasas, las girasas y topoisomerasas. Transcripción ADN. Se sintetizan moléculas de ARNM a partir de una secuencia de ADN. Iniciación. Está a cargo de el ARN polimerasa. Esta enzima reconoce nucleótidos que marcan el inicio del gen a transcribir. Alargamiento. ARN polimerasa. Reconoce las secuencias promotoras, altera su forma y provoca el rompimiento entre los enlaces nucleótidos y complementarios. Terminación. La ARN polimerasa avanza hasta encontrar una secuencia de nucleótidos específicos que indica la terminación de la transcripción. Traducción ADN. Se traduce el contagio genético al lenguaje de las proteínas. Migración del ARNM a los ribosomas. El ADN no sale del núcleo. El ARN, por el contrario, el ARN se encarga de esto. Atraviesa la membrana celular y va al núcleo hacia el citoplasma, donde se encuentra con los ribosomas. Iniciación. Los ribosomas son organelos que se dividen en dos partes, una grande y una pequeña. Por lo general, estas dos permanecen separadas. El ARNM tiene un codón de iniciación AUG, que es reconocido por el ARNT, que tiene un codón complementario UAG. Terminación. El factor de liberación reconoce en la proteína ARM uno de los codones de terminación. Después de pasar por un proceso de maduración, pasa al retículo endoplasmático y al aparato de Golgi, donde se hacen proteínas funcionales. Actividad. Analiza la siguiente secuencia de ADN, que sería esta. A. Replicación. Hay que escribir el complemento de la cadena de ADN de este punto. Entonces, el complemento de CCA es GGT o guanina timina. El complemento de GAA es CTT. El complemento de CAC es GTG. El complemento de TTT es AAA. TTT AAA. El complemento de CCA es GGT. El complemento de GTA es CAT. El complemento de CGG es GCC. El complemento de TTC es AAG. El complemento de CAG es GTC. Y el complemento de TTT es AAA. Y GGA es el complemento sería CCT o citosina, timina. La B, la transcripción. Escribe la cadena de ARN mensajero. Entonces, aquí lo único que cambia es que la timina es reemplazada por el uracilo porque la timina no está en el ARN. Entonces, aquí quedaría que es GGT, entonces sería CCU, CCT, GUU. Entonces la otra quedaría GTG, sería CUC. AAA, entonces ahí sería adenina timina, pero como en el ARN mensajero no hay timina, entonces se reemplaza por el uracilo. Entonces quedaría, en vez de AAA, UUU, AAA, UUU, GGT, CCU,
CAT, GUU, GCC, CGG, AAG, UUC, GTC sería CUG, AAA otra vez sería UUU, y citosina, citosina, timina sería guanina, guanina, uracilo. Traducción. Utiliza el esquema del código genético y traducir la información de ARN mensajero. Entonces, este de aquí es pro, que sería la prolina. El siguiente es valina. El otro es leucina. El UU es fenilolanina. El UU otra vez es fenilolanina. El CCU es proprolina. El GUU es valina. El CGG es arginina. El UUC es fenilalanina. El CUG es leucina. El UUU es fenilalanina otra vez. Y el GGU es glicina. El punto 2. A. Elabora un modelo en espiral de 21 nucleótidos. Entonces, la adenina va a ser azul, la citosina roja, negro la timina y verde la guanina. Entonces el modelo en espiral sería este, que es con estos de aquí: adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina, y así sucesivamente. El punto B, que dice señale cuántas tripletas forman este código genético. Entonces, aquí está. Lo separa así y tiene 6 tripletas. El punto C, el modelo en espiral A, dibújelo un modelo lineal. O sea, este de aquí hay que dibujarlo en un modelo lineal y quedó más o menos así. Ese es el modelo lineal: guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, y así. El punto 3, que dice elabora un modelo lineal de 20 nucleótidos. Entonces a estos 20 hay que encontrarles la pareja. Entonces sería citosina, adenina, timina, guanina. Listo. Entonces citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina, y así está acá: citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina, y así, que estos son los 20 nucleótidos. El punto B, señale cuántas tripletas forman el código genético. Entonces, este de aquí, como ven, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 6 tripletas. El C, el modelo lineal, que es este, dibújelo en un modelo en espiral. Entonces, el modelo en espiral es este: adenina, timina, guanina, citosina, guanina, guanina, citosina. Y así está acá: adenina, timina, citosina, guanina. Ese es el modelo en espiral. El punto número 4. Hay que completar la tabla poniendo las abreviaturas y el aminoácido que es. Entonces, como es este ejemplo, tripleta AUU es iso, o sea, isoleucina. Entonces, UCC es serina. UAG stop. GGA es glicina. GSU alanina. AAA lisina. UGG triptófano. UUA leucina. Punto número 5. Nucleótido, codón, gen y cromosoma. El nucleótido son moléculas formadas por una unión covalente de nucleocitos y grupo fosfato. El codón es la sucesión o secuencia de 3 nucleótidos. Un gen son partículas de material genético en un orden fijo que se encuentran a lo largo de un cromosoma. Y el cromosoma está formado por genes. Segundo, la replicación del ADN se lleva a cabo en el núcleo. La síntesis del ADN se lleva a cabo en el citoplasma y la síntesis de proteínas en el ribosoma. 6. Helicasa separa las dos hebras del ADN. Ligasa une fragmentos del ADN sintetizados. C. ADN polimerasa. Sintetiza ADN. ARN polimerasa.
sintetiza ARN. Peptidil transferasa, forma enlaces entre aminoácidos. Punto número 7. Aquí podemos ver las secuencias de codones, anticodones y aminoácidos. Octavo punto. El modelo que mejor representa los procesos de replicación es el B, modelo semiconservativo, porque tiene una hebra original junto con una hebra complementaria. Punto 9. A. Unidades simples que conforman los ácidos nucleicos. Estas son la base nitrogenada. B. Es el azúcar pentosa. C. Es el ácido fosfórico. D. Es adenina, citosina, guanina, timina. E. Uracilo. F. ARN, G. ADN y H. ADN o ácido desoxirribonucleico. Conciencia en acción. Punto número 1. En la siguiente tabla se muestran las secuencias parciales del ADN de la proteína hemoglobina en un humano, en un gorila y en un caballo. Convierte las secuencias de ADN en ARN mensajero. Bueno, aquí podemos ver todas las secuencias que se van a convertir. Punto número A. Elabora en una hoja o blog cuadriculada una tabla como la siguiente y completa los datos según corresponda. Bueno, aquí podemos ver la tabla completa con el ARN mensajero del humano, los aminoácidos del humano, el ARN mensajero del gorila, los aminoácidos del gorila y el ARN mensajero del caballo y también los aminoácidos del caballo. Punto B. Analiza y contesta. ¿Cuántos tripletes difieren entre las secuencias de ARN mensajero del humano y del gorila? 1. ¿Cuántos tripletes difieren entre las secuencias del ARN del humano y el caballo? 1. ¿Cuántos aminoácidos del humano son diferentes a los del gorila? 2. ¿Cuántos aminoácidos del humano son diferentes a los del caballo? Ninguno. ¿Cuál par de organismos está más cercanamente relacionado basado en sus secuencias de ARN mensajero y de aminoácidos? El humano y el gorila. El segundo punto, realiza el modelo de la síntesis de una proteína. Entonces, la hipótesis. La insulina se produce en el páncreas mediante las células beta y la insulina se forma por dos cadenas polipeptídicas. ¿Qué hacer? Hay que transcribir, recortar y armar el segmento de ADN. Entonces, lo que hay que hacer aquí es tomar el pedazo 2 y pegarlo al extremo final y quedaría así. Aquí está todo hecho hasta acá. Ahí. Listo, entonces el A. Hay que construir el ARN mensajero. Entonces debemos tomar en cuenta que la hebra A es donde se encuentra la insulina y ahí está pues el ADN. Entonces, para el ARN mensajero hay que tener en cuenta que no hay en el ARN mensajero la timina es reemplazada por el uracilo. Entonces quedaría timina fuera adenina, pero entonces es uracilo. Timina, uracilo, adenina, timina, pero la timina no está, así que va uracilo. Citosina, guanina, adenina, uracilo, adenina, uracilo. Guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, uracilo. Timina, uracilo, timina, uracilo, timina, uracilo. Guanina, citosina, guanina, citosina. Timina, uracilo, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, uracilo. Adenina, uracilo, guanina, citosina, adenina, uracilo, adenina, uracilo. Adenina, uracilo. Citosina, guanina, adenina, uracilo. Citosina, guanina, adenina, uracilo, timina, uracilo. Citosina, guanina, adenina, uracilo, guanina, citosina, timina, uracilo y citosina y guanina, citosina. Entonces, este que está aquí abajo es el ARN mensajero, la segunda. ¿Sí? Entonces, el punto B, hay que construir las secuencias de aminoácidos de acuerdo
con los codones del ARN mensajero, y los codones son los tripletes que se forman de aminoácidos. Entonces ya saqué aquí todos y en total serían 11 11 tripletas y entonces hay que construir la secuencia de aminoácidos. Entonces UUG es leucina, UUC es fenilalanina, GUU es valina, UUC fenilalanina, CUG leucina, CUU leucina, leucina, UGU cisteína, GGU glicina, UGU es cisteína y CUC leucina. Y ahí está todo.